Buenos días. Bueno, hoy vamos a presentar el diseño de actividades didácticas. Son 6 actividades que vamos a presentar hoy. Es en el año de quinto año de educación básica. Los integrantes son Maya Rodríguez, Elian Armando, Ronald Santi Yumbo, Tanguila Alvarado, Dayeli Dayana y Flores Aria Jennifer Valeria. Tenemos el plan de enseñanzas de la lengua y literatura. Este plan está diseñado para niños de quinto año de educación básica. La duración sugerida para este plan de enseñanza sería de 3 a 4 semanas con una combinación de sesiones de 40 a 60 minutos. El tema central de este plan es las narrativas y la creación literaria, que trata de fomentar la lectura, la escritura y la expresión oral a través de proyectos colaborativos y herramientas digitales. Actividad 1. Detectives de la idea principal. Este objetivo general está dispuesta para guiar a los estudiantes en la lectura de un cuento breve, ya sea mediante la lectura en voz alta o la elaboración de un resumen en una sola frase. Para que esto sea efectivo, ellos tienen que aprender a identificar la idea principal y la secuencia de la historia. Los objetivos específicos de esta son reconocer palabras claves dentro de un texto narrativo, redactar una oración que exprese la idea principal, organizar los momentos de un cuento en inicio, nudo y desenlace. El material para esto sería un cuento breve impreso, las hojas y unos lápices. Este procedimiento. El primer punto es leer el cuento en voz alta. El segundo es que los estudiantes subrayen las palabras más importantes de la lectura. Como tercero, tenemos que los estudiantes tienen que escribir en una oración la idea principal que abarque todo el cuento. Y como cuarto, un grupo tiene que ordenar los momentos de la historia en inicio, nudo y desenlace. El resultado esperado de esta actividad sería que la capacidad que tengan los estudiantes de identificar la idea principal y secuencias narrativas. Bueno, como actividad 2, recomienda un libro. El objetivo general es que motive a los estudiantes a expresar lo que más les guste de un cuento a través de una breve exposición oral frente a sus compañeritos para que puedan ellos desarrollar la capacidad de recomendar lecturas y despertar intereses en otros. Los objetivos específicos tenemos que identificar los elementos principales de un cuento leído, en donde también van a explicar en forma oral la experiencia personal con la lectura. También van a escuchar a los compañeritos y a valorar distintas recomendaciones. El material es un cuento, hojas guiadas con preguntas simples. El procedimiento sería que cada estudiante completa una hoja con un título, los personajes y qué les gustó del cuento. En la segunda tenemos que comparten en voz alta su recomendación en 1 minuto. Y la tercera es que los compañeritos van a votar por el cuento que más les llamó la atención. En los resultados esperados tenemos que mejora la expresión oral y motivación hacia la lectura. Tenemos la actividad 3 que es la cadena de cuentos. Tenemos el objetivo general que es fomentar la escritura creativa en grupo, pidiendo que cada estudiante escriba una parte de un cuento que se va pasando de un compañero a otro para que practique la coherencia y la secuencia de un relato. Tenemos los objetivos específicos que son redactar oraciones sencillas con coherencia narrativa. El segundo objetivo es respetar las aportaciones de los compañeros en la construcción del cuento. El tercero es participar en la lectura grupal de un texto final. Los materiales que se van a utilizar son una hoja grande, un cuaderno y lápices. El procedimiento. Primero tenemos escribir la primera frase de un cuento.
Después, cada estudiante agrega 2 o 3 líneas y pasa la hoja a su otro compañero. Y el 3 al final se debe leer en voz alta el cuento completo. El resultado que se espera en esta actividad es que los textos narrativos y creativos y trabajo colaborativo. Como actividad cuarto tenemos el rincón de versos. El objetivo general, incentivar a los estudiantes a crear poemas sencillos, proporcionando ejemplos cortos y pidiéndoles que inventen un poema de 4 versos para que descubran la belleza del lenguaje y expresen emociones con palabras. Objetivos específicos. Identificar la rima en ejemplos de poemas breves, escribir un poema sencillo de 4 versos, compartir el poema con la clase mediante lectura en voz alta. El material, ejemplos de poemas, hojas, lápices, cartulinas para mural. El procedimiento sería leer en voz alta 2 poemas sencillos, explicar que la rima de forma simple. Cada estudiante debe escribir un poema de 4 versos, decorar los poemas y pegarlos en el mural del aula. Con esta actividad el resultado esperado sería producción de poemas breves y mayor gusto por la escritura creativa. El objetivo general de esas actividades sería que enseñar a los estudiantes a reconocer todos los recursos del lenguaje, como serían las comparaciones, los adjetivos, mediante un juego de tarjetas donde se debe identificar el recurso para que fortalezca su vocabulario y su expresión. Esta quinta actividad nos dice que los objetivos específicos deben diferenciarse entre la comparación, la metáfora y adjetivo entre frases sencillas, responder de manera lúdica y preguntar de identificación de recursos. Aquí también tenemos que crear una oración propia utilizando al menos un recurso literario. El material para esto serían tarjetas de papel con frases. Como procedimientos primero tenemos que mostrar la tarjeta con una frase. Después los estudiantes nos dicen si es una comparación, una metáfora o un adjetivo. Después de esto, el que responda bien se gana la tarjeta. Y al final, cada estudiante inventa una frase usando el recurso. El nombre de esta actividad es recursos literarios y los resultados que se espera de esta actividad son reconocimiento y uso básico de recursos literarios. En la actividad 6 tenemos nuestro libro de aula, en donde nuestro objetivo general es recopilar los cuentos y poemas creados por los estudiantes, pidiendo que copien sus textos en hojas limpias y los ilustren, para que valoren sus producciones y tengan un recuerdo tangible de su trabajo. En objetivos específicos tenemos transcribir en limpio sus producciones escritas, como el cuento o los poemas. Como segundo tenemos ilustrar el texto con dibujos relacionados a la narración. Como tercero, colaborar en la organización del libro de aula con portada y contraportada. El material que usamos son hojas, cartulinas, colores, engrampadora para encuadernar. El procedimiento es reunir todos los cuentos y poemas de las actividades anteriores. Cada estudiante pasa su texto en limpio y lo ilustra. Se organiza y se arma un libro de aula con portada y contraportada y por último una lectura compartida del libro en voz alta. Este resultado esperado es que la producción final concreta libro del aula, motivación y orgullo por el trabajo colectivo. Bueno, esta es la rúbrica que se va a aplicar en las 6 actividades en quinto año. Tenemos la rúbrica es sobre 10 puntos. La que vamos a calificar la creatividad, la participación y el logro de objetivos. Esas han sido las 6 actividades didácticas que vamos a aplicar en quinto año de educación básica. 6 actividades que vamos a aplicarlas.
Gracias.